¿Qué tal? Es absolutamente fascinante cuando ideas que en principio parecen no tener nada que ver terminan chocando de lleno y encajando a la perfección. Hoy vamos a desgranar un tema donde la conexión mente-cuerpo y las terapias alternativas se dan la mano con, agarraos, la física cuántica. En este análisis haremos un viaje conceptual alucinante desde la psicoterapia de los años 30 hasta los modelos teóricos de la física moderna. Todo esto centrado en la liberación somática del trauma, usando el método Altersoma. Es una de esas historias llenas de ciencia, de energía, de controversia y sobre todo del persistente misterio de cómo funciona realmente nuestro bienestar. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Aquí tenéis nuestra ruta de hoy. Primero hablaremos de la energía de la vida. Luego, del orgón y el campo punto cero, pasaremos a ver cómo disolver la coraza muscular. Después exploraremos un legado científico que fue duramente perseguido. Y para terminar, el dilema empírico que tenemos hoy en día. ¡Vamos allá! Empezamos por el principio. Punto número 1. La energía de la vida y su misterio fundamental. Vale, la premisa de todo este asunto es la siguiente. La energía no es solo algo que nuestro cuerpo produce por ahí, como si fuera un simple subproducto biológico. Para nada. La idea es que es la base literal, el sustrato de la vida y de la consciencia misma. Y esto es justamente el pegamento que une la liberación somática del trauma con teorías físicas súper profundas. Porque claro, si aceptamos que la vida no es solo un puñado de reacciones químicas aleatorias, sino energía pura fluyendo, cambia completamente nuestra forma de entender la mente humana, ¿verdad? Bajo esta lupa, nuestro bienestar diario y cómo gestionamos el estrés no dependerían solo de lo que pensamos, sino de permitir el libre tránsito de esa energía vital por nuestro cuerpo. Pasamos al punto 2. Orgón y campo punto cero. El puente teórico. Ahora, lo realmente interesante de esta diapositiva es comparar estos dos conceptos gigantescos. A la izquierda, viajamos a los años 30 con Wilhelm Reich. Él postulaba la existencia del orgón, y ojo, no lo veía como una metáfora poética, sino como una fuerza física universal y omnipresente, que según él se podía medir. A la derecha, ¡pum!, damos un salto a la física cuántica actual, el campo punto cero. Básicamente un mar infinito de energía que impregna hasta el vacío más absoluto, actuando como el mismísimo tejido de la realidad. Pues bien, para muchos investigadores heterodoxos, no estamos hablando de cosas distintas. Su hipótesis es que son literalmente dos nombres para la misma realidad física. Energías de fondo, sí, invisibles a simple vista, pero absolutamente cruciales para la existencia. Lo que nos lleva directamente al punto 3, disolviendo la coraza muscular, aplicación práctica. Aquí es donde entra en juego un concepto de Reich que fue toda una revolución. La coraza muscular. A ver, no os imagináis una armadura medieval. Desde esta perspectiva, la coraza no es solo tensión física, sino un patrón de bloqueo energético. Se describe literalmente como un nudo que interfiere y atasca el flujo natural del campo punto cero dentro de nuestro organismo. Reich estaba convencido de que esta interferencia era la causa directa de la neurosis y de muchas enfermedades. Básicamente, es como si se hackeara y se alterase el diseño energético natural de nuestro cuerpo. Y para entenderlo mejor, pensad en esta analogía que es súper visual. Imaginad que el cuerpo humano es como un río precioso por el que el agua fluye con fuerza y de forma natural. Bien, pues el trauma, ya sea emocional o físico, es como si de repente cayeran escombros, troncos y se construyeran presas en medio de ese río. ¿Qué pasa entonces? Que el agua se estanca, la corriente se bloquea y se genera una presión brutal en zonas que no deberían tenerla. La psicoterapia corporal moderna busca exactamente eso, encontrar dónde narices están escondidas esas presas invisibles en nuestra fisiología. ¿Y cómo limpiamos ese cauce? Pues el método Altersoma y otras formas de liberación somática operan de forma meticulosa, casi como si hicieran ingeniería energética. El paso 1 consiste en usar técnicas súper específicas de masajes y respiración profunda, lo que Reich llamaba vegetoterapia.
Pero el paso 2 es la verdadera clave. Estas acciones no buscan solo que el músculo se relaje y ya está, sino disolver de verdad esos patrones de interferencia. Es espectacular, porque en plena sesión terapéutica es muy común ver cómo los pacientes liberan todo esto de golpe, a menudo a través de temblores físicos espontáneos o liberaciones emocionales intensas. Todo para llegar al paso 3, lograr restaurar por fin ese flujo limpio, coherente y sin bloqueos del campo punto cero por toda la estructura del cuerpo. Al final del día, todo este trabajo tiene una meta clarísima. Reich lo llamaba alcanzar la potencia orgástica, que significa que el organismo puede permitir el flujo y la descarga de energía sin ninguna traba. Traducido a términos de física moderna, buscamos la máxima coherencia energética, un estado espectacular donde el cuerpo resuena en perfecta armonía con el campo punto cero, lo que se traduce sin duda en una salud física de hierro y un bienestar mental enorme. Además, la idea es integrar estos principios en nuestras rutinas diarias de bienestar personal, usando la consciencia y la respiración para evitar que se formen nuevos nudos en nuestro día a día. Pero claro, no todo es de color de rosa en esta historia. Llegamos al punto 4, un legado científico perseguido. Os cuento. El caso de Wilhelm Reich es sinceramente uno de los capítulos más trágicos y oscuros de la ciencia reciente. Fijaos en la cronología. Cuando postula lo del orgón en los años 30, genera una fascinación tremenda. Hasta el mismísimo Albert Einstein se reunió con él en 1941 para evaluar el tema, aunque al final lo acabó descartando. Pero luego, la reacción de las instituciones fue implacable. En los años 50, la FDA estadounidense no solo le paró los pies, sino que consiguió una orden judicial para quemar todos sus libros y destruir sus acumuladores de orgón. Destruir libros científicos, algo rarísimo y muy extremo. El desenlace es súper triste. Reich muere en la cárcel en 1957, totalmente marginado por una comunidad científica que veía su trabajo literalmente como una herejía. Y así llegamos al presente. Sección 5. El dilema científico actual. Evidencia empírica frente a teoría. Porque hay que ser francos, por muy bonita y elegante que suene la teoría, si lo miramos con unas gafas estrictamente objetivas y científicas, existen obstáculos gigantescos. La realidad pura y dura es que, a día de hoy, no hay ningún instrumento aceptado por la ciencia convencional que pueda aislar y medir el orgón como algo distinto del campo punto cero. Es más, los más escépticos señalan que los efectos que medían los aparatos de Reich se pueden explicar perfectamente con física de la de toda la vida, como simples cambios de conductividad eléctrica causados por la humedad del aire. Y a esto le sumamos que hay una falta enorme de estudios revisados por pares que demuestren científicamente que la vegetoterapia funciona realmente bajo este modelo cuántico. Aún así, la chispa no se ha apagado. Un ejemplo clarísimo actual es el llamado medidor de energía vital, o Life Energy Meter. Este cacharro es un dispositivo moderno que se comercializa afirmando basarse en las ideas de Reich, y dicen que puede detectar desde el orgón hasta la energía de punto cero o el chi oriental. Esto nos demuestra que el legado de Reich sigue súper activo, buscando como sea su validación tecnológica dentro de las comunidades de bienestar alternativo actuales. Entonces, el punto crucial es este contraste tan radical de opiniones frente al mismo fenómeno. Para los que defienden estas terapias, aparatos como este medidor son el santo grial, la prueba absoluta de que las energías vitales sutiles son reales y se pueden medir. Sin embargo, para la comunidad científica escéptica, no es más que un artefacto midiendo variables convencionales de toda la vida, cuyos resultados se interpretan bajo un evidente y enorme sesgo de confirmación. Es un debate súper polarizado que a día de hoy sigue sin resolverse. Y todo esto nos deja con una reflexión final preciosa. Quienes intentan unir todas estas piezas suelen resumir el trabajo del pionero marginado con esta frase: estaba explorando la misma montaña, solo que desde una ladera mucho más escarpada y con herramientas menos precisas. Qué manera tan poética de verlo, ¿verdad? Viene a decir que las teorías de Reich encajan de una forma tan increíblemente elegante con la física del campo punto cero que cuesta no pensar que este hombre estaba intuyendo verdades súper profundas de la física cuántica décadas antes de que se tuvieran las matemáticas necesarias para entenderlas. Para cerrar nuestro análisis de hoy, hay que admitir que esta fusión entre la liberación somática del trauma y el campo punto cero es de momento una hipótesis, potente, sugerente a más no poder, pero todavía a la espera de esa validación empírica definitiva. Así que os dejo con una pregunta para darle vueltas a la cabeza. Si la tecnología sigue avanzando a este ritmo brutal, ¿creéis que llegará el día en que podamos medir objetivamente esa coherencia cuántica en el cuerpo humano y validar por fin este legado? Imaginaos las puertas que se abrirían para comprender nuestros traumas y la propia física del universo. Sin duda es un territorio inexplorado que vale la pena seguir de cerca, con la mente muy, muy abierta.